Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicar con Pablo Dreisig en Argentina para seguir poblando de libros nuestro anaquel, ese estante con libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿qué tal, querido Jorge? Pues hoy vamos a abordar un libro de Raymond Klivansky titulado El filósofo y la memoria del siglo, ¿verdad? Sí, en rigor se trata de un libro constituido por una extensa y muy interesante y apasionante, diría yo, entrevista a Klivansky. Es decir, el libro todo está constituido, es una conversación o una entrevista que en realidad es, el entrevistador es una suerte de facilitador, ordenador de la memoria del propio Klivansky, que de alguna manera recorre los momentos, los mojones, los momentos más importantes de su vida y de su carrera, de su trayectoria intelectual. Entonces, se trata de un libro entrevista. Ahora vamos a comentar algo sobre el propio personaje, sobre nuestro filósofo, sobre Raymond Klivansky, de él se trata. Es una entrevista al filósofo Raymond Klivansky. La entrevista tuvo lugar en 1991 para la radio de Canadá, una entrevista que duró varios días y que después tomó la forma de este libro que hoy comentamos. Libro que vamos a colocar en el anaquel y libro que está traducido en español. Se lee muy bien porque, como decíamos, es una entrevista, de modo que el filósofo va repasando su vida, pero cada momento, cada hito de su vida corresponde a situaciones de la historia, no solo de la historia intelectual de Occidente, sino de la historia, la Segunda Guerra Mundial, personajes intelectuales, personajes del campo intelectual que él conoció, las relaciones que mantuvo, las rupturas personales que se mezclaban con las contingencias históricas, amigos que asumían compromisos con el nazismo cuando el nazismo ascendió, es decir, rupturas que marcaron las contradicciones de la vida intelectual y cultural de Occidente. Primero, ¿quién fue Raymond Klivansky? Claramente no es un autor conocido ni siquiera con el que estén familiarizados aquellos que frecuentan algunos aspectos del pensamiento filosófico del siglo XX, ni siquiera aquellos que lo frecuentan en sus coordenadas judías, digamos, ¿no? Sea de la escuela de Frankfurt, digamos, en general, quienes echan luz sobre ese periodo se detienen más en la figura de Adorno, de Horkheimer, de Lukács, de Ernst Bloch, bueno, figuras conocidas, Benjamin, figuras conocidas del mundo filosófico de la Europa continental, de la década del periodo de entreguerras, pero no aparece el nombre de Klivansky, de Raymond Klivansky. Y sin embargo aquí vamos a poner luz sobre su figura, que nos parece muy relevante. Klivansky se destacó sobre todo por un trabajo sobre la figura de la melancolía, sobre la figura de Saturno, la asociación, sobre todo en el Renacimiento italiano, entre Saturno, entre la figura de Saturno y la melancolía. Hay toda una tradición de estudios sobre la figura de la melancolía, los humores saturnales, un tema alrededor del cual
se detuvo el pensamiento de los grandes filósofos del Renacimiento, de Pico de la Mirandola, de Nicolás de Cusa, de Ficino, y como te decía, junto a dos grandes eruditos más importantísimos, a Panofsky y a Fritz Sachs, Panofsky publica entonces este tratado sobre Saturno y la melancolía, y es muy curioso, acá me detengo un poco, cómo Klivansky junto con Sachs y con Panofsky, estos tres judíos, estos tres intelectuales judíos pertenecientes al ámbito cultural alemán, si bien Klivansky había nacido en París, pero todos ellos estaban interesados en el Renacimiento y puntualmente en temas vinculados a cierta metafísica neoplatónica del Renacimiento. Es muy sintomático. Un gran antropólogo mexicano, Roger Bartra, tiene incluso una reflexión acerca del interés por el tema de la melancolía en los pensadores judíos. Y Bartra lo retrotrae este interés a ciertos estudios médicos del Renacimiento, pero también del Medioevo, en Maimónides y en otros autores, sobre los humores, entre los cuales por supuesto está la melancolía. Al mismo tiempo, este interés de Panofsky, de Sachs y del propio Klivansky en el Renacimiento y en la tradición filosófica neoplatónica que tuvo un auge, su momento más importante en el Renacimiento y en la antigüedad tardía viene desde Plotino. Este interés, nosotros en otra columna en Radio Sefarad, cuando nos referimos al historiador alemán Hans Baron, que también se dedicó al Renacimiento, ahí vemos un tema muy interesante que es estos filósofos e historiadores, historiadores del arte sobre todo, del periodo de entreguerras entre el 20 y el 30, en Alemania. Sobre todo hay que hablar aquí de la figura de Aby Warburg, otro historiador del arte, otro filósofo, historiador de Hamburgo, judío, todos ellos entonces comprometidos ya antes del ascenso del nazismo en de alguna manera salvaguardar un patrimonio cultural de Occidente. Tan luego serán estos intelectuales judíos los que estarán preocupados precisamente ante el ataque nazi de salvar, como si no solo fuese necesario salvar los objetos y las vidas, sino también ese núcleo significativo que es el gran legado, el gran legado occidental. Y aquí habría que decir algo también, ¿no? Todos estos filósofos y estos historiadores del arte, yo diría que casi crearon como una disciplina nueva, ¿no? Con Warburg, una disciplina sin nombre, con el Renacimiento, con el neoplatonismo, con la iconografía, con la lectura de las imágenes antiguas. El objeto, ninguno de ellos se dedicó principalmente a temas judíos, pero todos eran judíos y el modo de acercarse a esos temas era un modo eminentemente de alguna manera judío. Como gran metáfora podríamos decir esa operación por la cual
la biblioteca Barbour, que estaba originalmente la biblioteca sobre Renacimiento y arte antiguo más importante, que la fundó el filósofo historiador del arte Aby Warburg, se traslada durante la guerra de Hamburgo a Londres, y hoy el Instituto Barbour es uno de los institutos más importantes de estudios renacentistas. De modo que esa operación de traslado de una biblioteca, una de las más copiosas en elenco bibliográfico, en cantidad de libros de toda Europa, que pasa en medio de la guerra, se traslada de Hamburgo a Londres, es toda una metáfora del salvataje de la cultura occidental en medio del asalto de la barbarie nazi. Y aquí, en este grupo del Instituto Barbour, de la biblioteca, Klibanski es un factor fundamental. Para muchos es el último gran erudito. Por supuesto, fíjate, Jorge, que él, junto con quien te nombré recién, con Sachs y Panofsky y Barbour, pero también Ernst Gombrich, el gran historiador del arte judío, autor de un libro de historia del arte fundamental, la historia del arte de Gombrich, junto a otro gran personaje del Instituto Barbour, Edgar Wien. Todos ellos, decía, en Inglaterra, en Oxford, comienzan a hacer una tarea de salvar el corpus platonicum medie aevi, o sea, todo el cuerpo platónico de los textos platónicos y de los filósofos platónicos medievales, en latín y en árabe, salvan, recogen, recopilan, curan, editan todos estos manuscritos y estas obras antiguas como en medio de la guerra, ¿no? Fíjate, como una tarea de salvataje. El libro del que hoy tratamos y que colocamos en el aquel habla de todo esto. Habla de la guerra, habla de los nazis, habla de neoplatonismo, habla de renacimiento, habla de los propios orígenes de Klibanski, que llegó a ser uno de los profesores más importantes de Oxford, y después él se hace ciudadano británico en el 38, y en el 46 tiene su cátedra donde va a residir en Canadá. En el 46 es profesor en la Universidad de McGill de Lógica y Metafísica, donde va finalmente a terminar sus días. Vivió mucho, nació en el 1905 y murió en el 2005. Y si tú me permites, si tenemos un poco de tiempo, él cuenta sus orígenes, ¿no? Su nacimiento en París, pero también cuenta, por ejemplo, que su padre era comerciante, dice él, Leo, ahora, era comerciante en el sector de exportación vinícola. Aunque le gustaba mucho Francia, mantuvo la nacionalidad alemana. Había nacido en Frankfurt, ciudad donde se afiancaron sus padres. Mi abuelo paterno procedía de Lituania, junto a la frontera rusa. Tenía allí en Kaunas una prestigiosa escuela talmudista. Decían que la familia descendía del Gaón de Vilna, que en el siglo XVIII era el intérprete de la ley y adversario de los Hasidim, a quienes se acusaba de pretender aspirar a una relación especial con Dios. Le preguntan si que Klibanski, aclaró, en su obra se dedicó poco al judaísmo, más bien fue un erudito y de los más importantes hasta el día de hoy en el corpus neoplatónico, medieval y renacentista. Pero es muy interesante acá ver la pregnancia de la tradición judía en su propia autopercepción como intelectual e investigador. Le preguntan en este libro, ahora leo el libro que estamos colocando en el aquel, le preguntan, ¿significaba eso que su padre recibió una educación muy religiosa?
Y él dice completamente ortodoxa, sí. Muy interesante, el padre de este erudito en textos platónicos, traductor al árabe y al latín, el trabajo más importante sobre la melancolía en el Renacimiento, y los trabajos quizás de los más importantes, junto con Cassirer, con los de Cassirer sobre Nicolás de Jusa de la tradición alemana. Sin embargo, su padre tuvo una educación ortodoxa, cuenta, y dice, por otra parte, cuando yo era joven, dice, sí, tuvo una educación ortodoxa, por otra parte, como yo cuando era joven. En la casa de mi abuela paterna en Frankfurt, no solo se celebraba el Shabbat todos los viernes por la noche, sino que se recibía a los jóvenes judíos extranjeros que a veces no disponían de medios para alimentarse. Uno de ellos, Lazarus Goldschmidt, fue después famoso por su traducción alemana del Talmud babilónico. Mi abuela vivía muy cerca de la zona donde residían en aquella época los Rothschild. Y después habla de la línea materna también. Los miembros de mi familia residían en Alemania desde varios siglos en Baviera. Siempre me pregunté de dónde procedían esas familias judías establecidas en Alemania y en Lituania. La respuesta, acaso especulativa, pero con mucho la más razonable, es que esa gente ciertamente no era de origen germánico, sino que vino con los romanos. Es probable que entre las legiones hubiera también caupones, comerciantes que acompañaban al ejército y que se establecieron en Renania. Evidentemente no se trata de decir que todas esas familias judías llegaron a Alemania con las legiones. Es muy probable que muchas de ellas vinieran por la Galia. Por el contrario, la historia del asentamiento judío en Polonia y en Lituania sí se conoce. Es fruto de la inmigración de los judíos alemanes en el siglo XIV a raíz de las graves persecuciones tras la epidemia de la peste de la que se responsabilizaba a los judíos. Fue además apoyada por el rey de Polonia, Casimiro III el Grande. Bueno, después sigue hablando de su propia familia, que cercana venía de la zona donde era Levinas y Chagall. Es decir, el libro nos devuelve algo que tiene que ver tanto con toda esta tradición de Warburg, de Cassirer, erudita, como también de una familia judía, y cómo si en toda esta generación el objeto no era el estudio de temas judíos, sí estaban animados, en mi opinión, desde mi perspectiva al menos, por este espíritu judío no solo indagador, sino comprometido con valores democráticos, liberales, cosmopolitas, comprometidos con la solidaridad y enemigos del totalitarismo. Bueno, pues sin duda es una biografía que nos deja ese regusto de poder descubrir a través de los libros a personajes tan destacados, aunque a veces, muchas veces desconocidos, por lo menos en mi caso, como es la situación de Raymond Klivanski. Te agradecemos como siempre, Pablo Dreisig. No sé si quieres agregar algo más. Quizás algo como información para los oyentes, que de Klivanski, Alianza Editorial editó justamente Saturno y la melancolía, el famoso tratado que escribió con Fanofsky Saxel. Está disponible también en español, pero yo, para iniciarse, para comenzar, recomiendo muchísimo este libro. Pues nada, nos adentraremos en él y te volveremos a pedir consejo para seguir ilustrando y enriqueciendo nuestra estantería de filosofía judía en las próximas entregas. Muchas gracias y hasta entonces. Gracias, querido Jorge.